Hola, soy Mónica Bustos, autora de Chico Bizarro y las Moscas. Nací en Asunción, Paraguay, en 1984 durante la dictadura. Creo que influyó mucho mi trabajo haber sido una hija de los 80. La cultura pop de los 80 y los 90 influye en mi trabajo, en mis novelas, cuentos. También el hecho de que en mis primeros años fui testigo de lo que la dictadura y la transición política en mi país y de hecho en toda Sudamérica, y un poco de eso marcó mi trabajo posterior. ¿Qué libro me hubiera gustado haber escrito? Me hubiera gustado, claro que alguno de Dostoyevsky, como Crimen y Castigo. ¿A quién no le hubiera gustado haber retratado la humanidad de esa manera? El ser humano, la conciencia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de hasta de amor que podía retratar Dostoyevsky, y la forma en la que cambió las vidas de quienes lo leyeron, porque ha influido a muchos escritores a través de la historia. También me hubiera gustado haber escrito El Club de la Pelea, porque de hecho creo que El Club de la Pelea influyó mucho en Chico Bizarro y las Moscas, porque siempre quise retratar a una persona que no estuviera conforme con su realidad, y en esa rebeldía crear un caos impuesto por el mismo personaje. Claro que me hubiera gustado haber escrito muchas otras novelas, y cada vez que algo me gusta mucho es cuando me inspiro para escribir. ¿Con qué personaje literario me identifico? Creo que esto no se lo esperarían, pero también creo que es muy lógico. Me identifico con Jo March de Mujercitas. ¿Por qué? Porque era la segunda de 4 hermanas. Yo también crecí como la segunda de 4 hermanas. Después nació el quinto, pero sí me veía identificada con esa personalidad de Jo March, y sobre todo con que lo único que le importaba era escribir, y que era lo más importante para ella. Y hasta el hecho de que había partes en las que ella se sentía un poco marginada de la sociedad por su forma de ser, o porque lo que más le gustaba era leer y escribir. Y ya de grande me enteré que de hecho estaba inspirado en su propia autora, Louise May Alcott, que ella se había retratado en Jo March, y lo entiendo perfectamente ahora. Ella retrató a una escritora joven cuya pasión era la literatura, y me veo reflejada en ella. ¿Cuál es mi personaje favorito de Chico Bizarro sin que sea chico? Por supuesto, los siameses Gervasio, los hermanos Gervasio. Ellos quieren que se les identifique como personas diferentes, pero también a veces como una sola persona, porque se sienten uno solo. Y creo que me gustaba mucho, y sé que los hermanos siameses son los favoritos de muchos de los lectores, porque han logrado crear un vínculo a través de las letras, a través de las palabras, pero a través más que nada de la empatía que uno puede sentir con ellos, o con un personaje que se sienta diferente a los demás, y que sienta que tenga menos posibilidades que otras personas, por rasgos físicos o por dificultades físicas, y sin embargo ellos lo siento muy seguros de sí mismos. Lo siento que ellos nunca se avergüenzan de eso, al contrario, para ellos es un motivo de orgullo ser siameses, y son unos personajes que cobraron vida por sí mismos, porque por más que yo hice toda una investigación sobre hermanos siameses en la historia, cómo debían estar unidos para poder sobrevivir durante esos años, o cómo podían ellos biológicamente vivir todos los años que vivieron. No quiero tirar un poco de spoilers en esto, así que trato de contarles en rasgos generales cómo son los hermanos Gervasio. Son unas personas muy seguras de sí mismas, y que no se avergüenzan de nada, pero también saben que tienen menos posibilidades que el resto de otras personas, y que la gente los ve diferentes, y sin embargo
son mis personajes favoritos. ¿Cuánto duró el proceso de creación de Chico Bizarro y las Moscas? Duró al menos 5 años, muchos años. Cuando yo lo terminé tenía 25 años tuve cuando gané el premio Augusto Rabastos de novela gracias a Chico Bizarro, pero fueron muchos años de proceso en la imaginación, pero también proceso de recopilación de datos, porque tiene muchos hechos reales sobre la historia paraguaya, muchos hechos reales que vi en noticias absurdas sobre crímenes ridículos que uno no se puede imaginar y sin embargo son posibles. Eso es Chico Bizarro. Chico Bizarro es cada parte, cada ADN de Paraguay, pero llevado al absurdo, llevado al ridículo, pero también llevado a una exageración y deformación. Chico Bizarro debería de haber sido una deformación de la realidad y sin embargo hoy en día puede ser la realidad. Eso me tomó como 5 años, entre los 20 a 25 años escribirlo. ¿Qué supone para mí la reedición de Chico Bizarro y las Moscas? No solo es un orgullo o un sueño cumplido, el hecho de que una novela tenga una vigencia hasta 14 años después, algo que escribí a los 25 años, y sin embargo hoy en día puedo volver a leerlo, otros pueden leerlo y identificarlo con la actualidad, pueden reírse de las cosas, de los hechos absurdos que ocurrían en Chico Bizarro, pueden entender más, no solo sobre el país, sino sobre nuestra propia humanidad gracias a ese libro escrito hace tantos años, y que tenga una vigencia otra vez me da no solo orgullo, como dije, sino que me hace pensar que quizá es algo bueno, es un libro bueno y quisiera que lo lean más personas porque quiero llegar a otra generación. Entonces ahora va a ser visto desde otro punto de vista, desde otras generaciones, pero yo creo que deben entender no solo el contexto del tiempo en el que fue escrito, sino del mismo personaje que los protagonistas son personas terribles, son personas vulgares, ordinarias, malvadas, no tienen alma, pero sin embargo están ahí y tienen que leer no para estar de su punto de vista, sino para entendernos mejor a nosotros como seres humanos, entender mejor a la gente de mi país, o sea, a la gente de Paraguay y lo que estamos viviendo, una realidad en la que no solo la corrupción acecha, sino la injusticia. Y Chico Bizarro es una sátira de esta realidad, es políticamente incorrecto y tienen que saberlo antes de leer que lo que van a leer es políticamente incorrecto y quizá fue una gran broma o hasta en su momento fue ofensivo porque la literatura no era así en mi país y que una chica de 25 años se revele no solo en la forma de la estructura de su novela, sino en la forma de describir su propia actualidad y describir los hechos históricos, mofándose de hechos reales o de elementos que podrían ser considerados, que tendrían que ser reverenciados en un sentido nacionalista. Para Chico Bizarro todo puede ser comprado y vendido. Anímense a leer esta novela producida por una editorial independiente, la editorial Calla Canalla, porque hay mucho trabajo detrás. La ilustradora Elisa Ancori hizo una representación genial de la historia en una portada inolvidable. Además, si a ustedes les gusta mucho la cultura pop de los 80, de los 90, si son de mi generación, les puede gustar esto. Si les gustan las comedias dramáticas, también les puede gustar esto. Si les ha gustado Scorsese con Buenos Muchachos, Pulp Fiction, El Club de la Pelea, como había mencionado también ya antes, esto puede ser como para ustedes. Si nunca han leído algo de un autor paraguayo, humildemente les pido que den una oportunidad y vean algo sobre un país que podría parecer ficticio, pero es real, es Paraguay.